A ver, decía que es la primera vez que la Santa Madre escribe en una de sus obras este símbolo del castillo, de ser castillo, con el rey encerrado y custodiado dentro. Lo que pasa es que su obra más conocida, la que la ha hecho más universalmente famosa, y yo creo que la que la ha consagrado como doctora mística, son las moradas del castillo interior, el castillo interior, ¿no? Y entonces todo el mundo cree que el castillo interior es el castillo interior y ahí utiliza la Santa metáfora y demás. Y es cierto. Pero esa idea la tenía ella en mente desde que inició la Reforma, porque el camino de perfección empieza a escribirse al inicio de la Reforma. Y así concibe ella el monasterio de San José, así concibe ella el Carmelo Reformado y así concibe ella a las monjas, ¿no? Como las guardianas de un castillo que custodia al rey. Tienen que defender al rey de talento mal, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque el hecho de que ellas sean las defensoras de un castillo que custodia al rey tiene, yo lo asocio así, un gran matiz de reparación. Ellas son las que cuidan al rey de que no le dañen, de que no le ofendan, de que no le hagan daño a todos esos. Ellas le tienen ahí y ellas cuidan de él, ellas le custodian, ¿no? Y es que muy poca gente repara en esto, o sea, que la idea del castillo ya ella la tenía en mente desde el principio de la Reforma. Es la imagen que utiliza. También es muy explicable esto porque cuando uno va a Ávila y entiende inmediatamente que ella hablara de un castillo, porque es que todo Ávila es una fortaleza y desde niña ella vio eso y su casa natal está adosada a la muralla. Entonces es lo que había visto desde que había nacido y es lo que le sale, lo que lleva en el corazón. Esto es evidente, ¿no? Cuando llegas allí y ves todo aquello y dices, claro, ¿de qué iba a hablar Santa Teresa? ¿De un fuerte Comanche? No. Pues de un castillo y de soldados, porque Ávila es que es la ciudad amurallada, es que además las murallas de Ávila yo creo que son las únicas de la humanidad que están intactas, no les falta ni una piedra, porque otras quedan ruinas, trozos, partes, ¿no? Fragmentos. Son unas murallas bellísimas y están intactas, se conservan tal cual, no falta nada, ni un guijarro en ellas. Y ella nació viendo eso, vivió viendo eso, su primer convento lo fundó fuera de esa muralla, pero en la misma ciudad, y entonces es la imagen que tiene, la imagen de la vida cotidiana que la rodea. Y es muy bonito eso, que el rey está custodiado dentro del castillo, ¿no? Por un lado habla del castillo y de las monjas, de que las monjas sean castillo con el rey dentro. Pero por otro lado también habla de un castillo que aunque sea formado por las monjas que hacen de fortaleza en torno al rey, que no sea solo un castillo para las monjas, sino un castillo de buenos cristianos en el que están las monjas y otra gente selecta. O sea, el castillo no es para todos, sino para unos pocos escogidos, ¿no? Vivir en el castillo es para gente selecta y comprometida. Y yo pienso mucho en una cosa. Nosotras también tenemos nuestro castillo, ¿no? Nuestra fortaleza, en el que estamos las monjas y una poca gente selecta. El castillo, la fortaleza es Jesús, es el corazón de Jesús, ¿no? Donde no todo el mundo está llamado a vivir, como en el castillo, sino las monjas y un grupo de gente escogida y llamada, selecta. Y es que yo, cuando leía esto, digo, si es que lo estamos viviendo ahora. A mí me está haciendo mucho bien leer y repasar el camino, porque en el momento actual de mi vida y en el contexto que estamos viviendo, como que lo veo todo
bajo una luz nueva, le dio un montón de sentido, porque aún lo he leído a veces, pero lo del castillo pues como que de pronto digo, si es que nos está pasando ahora, estamos en un principio, como estaba ella cuando escribió, y nos está pasando exactamente lo que le pasaba a ella, ¿no? Y nos encontramos con las mismas objeciones que se encontró ella, por eso creo que es, por lo menos para mí lo está siendo, un momento de gracia el escribir este guión sobre el camino, porque me está haciendo volverlo a releer muy despacio, muy detenidamente, y en el momento actual pues tiene como una iluminación nueva, estoy comprendiendo cantidad de cosas que me parecen totalmente nuevas. Después de haber leído el camino, yo no sé las veces en 25 años, pero como que de pronto todo es nuevo, ¿no? La Santa habla de ayudar a los predicadores y teólogos, ¿no? Ayudándolos, haciendo masa con ellos, haciéndonos fuertes con ellos, haciéndonos unión con ellos. Y habla de formar una comunidad pequeña, pero selecta, de cristianos fieles a la pureza del Evangelio. Porque a veces uno de los problemas que existe hoy y existía en aquel entonces es que hemos convertido la fe católica apostólica romana en una maraña de cosas, de preceptos, de normas, que yo no digo que haya que desechar, pero que a veces son tantas cosas que nos nublan el panorama y no nos dejan mirar la esencia de nuestra fe, que es el Evangelio, la pureza del Evangelio, ¿no? Y ella se queja de eso en aquel entonces y yo me quejo de eso en este entonces, en este momento, ¿no? Gente, dice la Santa Madre, esforzada y fortalecida en el interior. O sea, así tenemos que ser. O sea, nuestra consagración, vivida según Santa Teresa, consiste en eso, en estar esforzadas en el interior. Ella insiste mucho en que prima la calidad sobre el número. Que más hará uno perfecto que muchos que no lo estén. Y que letrados cobardes o mediocres ni merecen el nombre de capitanes. Harán más daño que provecho. Y dije, si es que es al pie de la letra. Esto lo dice en el número 3. Han de ser los que se esfuercen la gente flaca y pongan ánimo a los pequeños. Buenos que debían los soldados sin capitanes. Han de vivir entre los hombres y tratar con los hombres y estar en los palacios y aun hacerse algunas veces con ellos en lo exterior. ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, a la conversación del mundo y ser en lo interior extraños al mundo y enemigos del mundo y estar como quien está en destierro y, en fin, no vivir como hombres, sino como ángeles? Eso es lo que ella dice, que hay que estar en el mundo, vivir en el mundo, pelear en el mundo, pero totalmente ajenas al mundo, lejos del mundo, sin amar todo eso que ella llama mundo, ¿no? Y después pone, porque de no ser esto así, ni merecen nombre de capitanes, ni primita al Señor salgan de sus celdas que dan más daño que provecho. Ella es muy clara y muy tajante. Y esto que ella dice, refiriéndose a los teólogos y predicadores, por supuesto es aplicable a nosotras. Es verdad que muchas veces tenemos que tratar con la gente de fuera, hablar con la gente de fuera, hacer cosas con la gente de fuera, pues porque vivimos en el mundo, y en el mundo del siglo XXI, que es un poco más acelerado que el del siglo XVI, pero tenemos que vivir todo esto con un desprendimiento total, sin que nos arrastre. Tenemos que ser nosotras las que arrastremos a todo eso del mundo a Dios. No que el mundo nos acabe arrastrando a nosotras. Tenemos que tirar de la gente y de los asuntos y de todo lo que nos toque lidiar
para conformarlo con Cristo. Con cuidado de no acabar nosotras conformadas al espíritu del mundo. Que no es tan raro ni tan difícil, ¿eh? Eso es muy facilito. La Santa Madre no pierde de vista en ningún momento que las monjas son contemplativas, que su misión primordial es el servicio de la oración. Y por eso insiste en el número 2 cuando dice que procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones. Ser tales, es que es muy importante, que valgan nuestras oraciones. Y formula, estando encerradas, peleamos por él. No sé en qué número lo dice, pero os prometo que lo dice. En el número 5. Estando encerradas, peleamos por él. Hacia el final. Cuando vuestras oraciones y deseos y ayunos no se emplearen en esto que os he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os juntó el Señor. Eso lo dice en el número 10, al final del capítulo 3. Al final del capítulo, en los últimos renglones. Cuando vuestras oraciones y deseos y disciplinas y ayunos no se emplearen por esto que os he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os junte el Señor. A la Santa Madre, el capítulo este se le divide, como si dijéramos, en dos mitades. Por un lado está la primera parte, los números del 1 al 6, en que aparece la voz fuerte de una mujer capitana, que imparte normas, consignas y formula el símbolo que va a ser el programa de todo el libro, es el símbolo programático de todo el libro, el castillo. ¿Y cómo defender ese castillo? Todo el libro se va a basar en darnos normas para poder defender el castillo, cómo tenemos que hacerlo y cómo hay que defenderlo, ¿no? Y la defensa más importante, la norma más importante es la oración, y entonces empieza diciéndonos qué hay que hacer para orar. Y para orar lo primero que hay que hacer es fundamentarse en virtudes, para lo cual se va a tirar unos cuantos capítulos poniéndonos las pilas en el tema de las virtudes, y luego ya nos empieza a orar como Jesús nos enseñó. Porque las monjas querían saber lo que no les importaba, y ella dijo, no, os voy a decir lo que tenéis que saber, que es en orar como Jesús nos ha enseñado. Y Jesús nos ha enseñado a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y empieza a comentar todo, el Padre nuestro. Pero una buena parte de capítulos nos dedica a explicar las virtudes, porque sin virtudes es imposible orar. No tiene cimientos el castillo, se cae. La segunda parte de este capítulo son los números 7 al 10. La voz fuerte de la capitana da lugar a la voz de una sacerdotisa que se vuelve a Dios Padre y a Jesucristo Hijo para orar. Es la súplica de una mujer humillada por la imagen y el recuerdo de sí misma y de su ruin vida, que dice ella continuamente, ¿no? Entonces este capítulo está dividido en dos partes. La primera es la madre capitana y segunda la madre que ora, como si fuera un sacerdote, ¿no? Los últimos números es una oración continua. Está continuamente, son esas exclamaciones que ella tiene tan vivas, ¿no? Dirigiéndose al Padre Eterno y diciéndole, es muy graciosa porque con una osadía inexplicable le dice a Dios Padre lo que tiene que hacer con respecto a Dios Hijo. No se corta un pelo. Entonces, los números 7 al 10 son bellísimos.
son muy bonitos, son muy hermosos porque es cuando tú ves de verdad el corazón, el alma, la pasión de Santa Teresa por Jesucristo, por la Iglesia y por sus monjas, ¿no? Ella lo expresa ahí, es una exclamación, o sea, ella no está narrando nada, sino que está volcando sus sentimientos con la fogosidad que la caracteriza. Y entonces hay un montón de interrogaciones, interroga a Dios, hay un montón de exclamaciones, son, yo creo, el alma de este capítulo tercero, y yo me atrevería incluso a decir que son el alma del libro entero. Esos 3 puntos, 7, del 7 al 10. Teresa se ha puesto a vivir ante las lectoras, ante sus monjas, lo que acaba de proponerles como razón de vida. Ella les ha dicho que nosotras peleamos, nos ha dicho a las monjas que peleamos orando, que esas son nuestras armas, y entonces agarra la escopeta y empieza a disparar. O sea, se pone a orar. O sea, demuestra que de verdad lo que nos ha dicho, lo que nos acaba de proponer como razón y modo de vida, es válido. Se pone a orar, se pone a hacer lo que nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, en esos números del 7 al 10, en realidad lo que hay es una oración, ¿no? Una oración en 3 tiempos. En el número 7, Teresa presenta a Jesús, el pequeño grupo de mujeres orantes que vive en San José, que forma el castillo. Se las acerca a Jesús, se las presenta a Jesús como aquel otro grupo del Evangelio, presididas por María, su madre, ¿no? Y dice en el número 7, no aborrecisteis, Señor, cuando andabais por el mundo, a las mujeres. Estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé, no quieren otra cosa ni la pretenden, sino contentaros. Está hablando al Señor de las monjas. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no sois vos, criador mío desagradecido, para que piense yo, dejaréis de hacer lo que os suplican, ni aborrecisteis, Señor, cuando andabades en el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. Cuando os pidiéramos honras, no nos oyáis. U rentas, u dineros, u cosa que sepa mundo. Si pedimos lo que nos debemos, que nos haga caso. Si pedimos lo que no es correcto, que no nos escuche. Mas para honra de vuestro Hijo, ¿por qué no nos habéis de oír, Padre eterno, a quien perdería 1000 honras y 1000 vidas por vos? No por nosotras, Señor, que no lo merecemos, sino por la sangre de vuestro Hijo y sus merecimientos. Es muy graciosa porque es que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Y ahora, en el número 8, se dirige al Padre. Le habla de Cristo. Le pide por Él con un increíble atrevimiento. Y le dice, oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes, injurias y tan gravísimos tormentos. O sea, que al Padre no se le vaya a olvidar lo que Jesús ha padecido. Ella va y se lo recuerda. Pues, Criador mío, ¿cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo, y por más contentaros a vos que mandastes nos amase, se ha tenido en tan poco como hoy día tienen esos herejes el Santísimo Sacramento, que le quitan sus posadas deshaciendo las iglesias? Teresa, de alguna manera, regaña al Padre por permitir eso. Y si seguís leyendo el número 8, pues sigue diciéndole al Padre, recordándole que después de todo lo que ha padecido Cristo, eso no puede quedar en nada, que arregle las cosas. O sea, de alguna manera le recrimina, le regaña. O sea, le recuerda a Dios Padre lo que Jesús ha padecido y le habla de Él y pide por Él y le pide que arregle, que sea considerado.
Ese es un modo de orar muy sorprendente y muy de ella, muy característico de ella. No hay ningún santo, yo por lo menos no he encontrado, con ese desparpajo y al mismo tiempo con esa pasión, ¿no? Y por último, en el número 9, Teresa se acuerda de sí misma. Esta pecadorcilla, gusanillo que así se os atreve, así se denomina a sí misma. Se convierte en una mujer orante, implicada en los grandes males de sus hermanos, de los hombres que la rodean, ¿no? Y ahí se le enternece la voz y se hace humilde su oración. Primero ha estado regañando al padre y después de regañar al padre baja el pistón, se acuerda de que ella, en fin, porque empieza el número 9, empieza diciendo: ¡ay dolor, Señor! ¿Y quién se ha atrevido a hacer esta petición en nombre de todas? Ella va escribiendo y sobre la marcha dice: uy, me he pasado, y entonces ya se mira a sí misma, cae en la cuenta. Qué mala tercera, hijas mías, para ser oídas y que echase por vosotras la petición. Eso es de pronto está hablando con Dios y de pronto se pone a hablar con las monjas, que la han pedido. Cuando ella habla de tercera es mediadora, ¿no? Por eso el oficio de las terceras, son las que hacen de contacto, las que sirven de comunicación. Entonces, ¿qué mala tercera habéis escogido para que haga esta petición? Si ha de indignar más a este soberano juez verme tan atrevida y con razón y justicia. Mas mirad, Señor, que ya sois Dios de misericordia, a verla de esta pecadorcilla, gusanillo que ansí se os atreve. O sea, era zalamera hasta con Dios. Porque primero echa la bronca, que regones más abajo, en fin. Anda, no te enfades, ¿no? Ten misericordia de esta pecadorcilla. Se llama lo que sea pecadorcilla, gusanillo y lo que haga falta. Porque era zalamera hasta con Dios. Mirad, Dios mío, mis deseos y las lágrimas, con que esto suplico, y olvidad mis obras por quien vos sois, y habed lástima de tantas almas como se pierden, y favoreced vuestra Iglesia. No permitáis ya más daños en la cristiandad, Señor, dad luz a estas tinieblas. Por un lado, iba a decir, tenía más cuento que Calleja, que trataba efectivamente, cuando tú ves cómo la Santa Madre ora y cómo se dirige a Dios, entiendes que para ella la oración sea un trato de amistad, porque le habla muy coloquialmente, habla con el hijo, de repente habla con el padre del hijo, luego habla con el padre de lo mala que es ella, le dice a las monjas que vaya a quien han escogido para que haga de mediación, y se vuelve al padre diciendo que bueno, que aunque se ha pasado, que tenga misericordia, que para eso es misericordioso, y que tenga lástima de todo lo que está pasando. Y por último pide luz para las tinieblas. Al mismo tiempo era una mujer veraz y lúcida, sabía lo que estaba pasando y sabía lo que pedía. Pero es la oración para la Santa Madre es algo ágil, es vida. O sea, no es una fórmula, no son rezos, no son cosas, es efectivamente tratar de amistad, tratar a Dios con una confianza inaudita en aquel tiempo. Si hablar de la humanidad de Cristo era raro, recelaban los teólogos del entonces, por eso la Compañía de Jesús tuvo sus problemas para abrir ese camino, porque presentaban una vida espiritual diferente, una espiritualidad totalmente nueva, defendían la humanidad de Cristo contra viento y marea, usan el nombre de Jesús como nombre de su orden, Compañía de Jesús, y van a otro y les copia, yo, Teresa de Jesús. Todo eso era osado, todo eso era considerado novedoso y en consecuencia se recelaba de ello y era para algunos peligroso, ¿no? Y entonces si todo eso era así, ella va y ora de esta manera, era más peligroso todavía, más novedoso todavía y más atrevido. O sea, ella no ora, repito, cojo el ejemplo de Santa Catalina de Siena, que no tengo nada en contra de ella, que totalmente admirable, pero tú oyes los diálogos de Santa Catalina de Siena y es que habla Dios con una reverencia como se habla con Dios. La Santa Madre habla con Dios como con el amigo de al lado. Por eso para ella la oración es trato de amistad.
y regaña al padre, y luego le dice zalamerías cuando ve que se ha pasado, y le dice que tenga misericordia de ella, que bueno, que sí, que no tenía que haber dicho eso, pero que para eso es misericordioso, pues ala, que sea misericordioso con ella. Es de una cercanía, la espiritualidad teresiana, de un humanismo. Cuando se habla del humanismo teresiano, que luego ha habido momentos en que también eso se ha deformado y se ha llevado a cosas que no son, el humanismo teresiano late en estas líneas, en el camino más que en las moradas, mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque demuestra su corazón, demuestra cómo ella es tal cual es, sin haber pensado nada, ¿no? Y por último, hay que decir que en este capítulo la Santa Madre toca nuestras fibras más sensibles actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta actualidad este capítulo? ¿Por qué nos tiene que decir tanto a nosotras, mujeres consagradas del siglo XXI? Porque ella habla, no explícitamente, pero está latente ahí, y si no, buscadlo. Ahí tenéis deberes para buscar. Hay en ese capítulo frases de un gran sentido ecuménico. Habla de necesidad de más amor humano. Habla de tener más sentido de iglesia. Habla de solidaridad y fraternidad universales. Habla de paz. Habla de fortaleza interior. Y habla de fe total en la renovación de la iglesia por las comunidades pequeñas, por las nuevas maneras de vida religiosa. Ella está empezando una nueva manera de vida religiosa y es justo lo que está pasando ahora mismo en la iglesia, ¿no? Que el Espíritu Santo está suscitando un montón de nuevas maneras de vida religiosa. Luego, este capítulo, por eso os he dicho antes que es de los de primera del camino, porque es de absoluta actualidad y da sentido a todo el libro. Y por último, subrayar, vamos a sacar el capítulo, la convicción teresiana de que orar es ayudar a quienes trabajan de otra manera. Orar es ya pelear por Dios. Entonces, antes del capítulo 4, hay una nota, un paréntesis, que vamos a comentar lo que sucedió con el capítulo 4 del Códice del Escorial, que fue totalmente suprimido y censurado. En la primera redacción de este capítulo, en el Códice del Escorial, la Santa había insertado su famosa apología de las mujeres. La apología, pues si alguien no lo sabe, es una defensa. Una apología es una defensa. La apologética es, aparte de la teología, que defiende la pureza y la integridad de la fe. Pues la apología de las mujeres es una defensa de las mujeres. Con esto se ha hecho a veces, sobre todo algunas tontas del bote que han sacado las cosas de contexto, han dicho que Santa Teresa era una mujer feminista, y eso es mentira. O sea, el término feminismo, por lo menos en mi vocabulario, es peyorativo. El término feminismo, como se entiende hoy día, no es positivo, porque si el machismo indica la superioridad del varón sobre la mujer, el feminismo quiere indicar la superioridad de la mujer sobre el varón, y ni lo uno ni lo otro es cierto. La mujer y el varón se complementan y aquí nadie es más que nadie, simplemente somos diferentes y cada uno tiene sus prerrogativas y sus valores. Es cierto que durante mucho tiempo la mujer estaba infravalorada en la sociedad y también en la iglesia, no lo vamos a negar. Y en aquel tiempo, cuando ella escribía, estaba bastante infravalorada y bastante relegada, ¿no? De hecho, es una de las cosas que ella dice, que yo, siendo mujer y ruin, pues pocas cosas podía hacer, porque ella era consciente de esto. Y entonces ella, que no tenía pelos en la lengua y decía las cosas tal y como las sentía, con esa santa libertad de espíritu que tenía, porque era la mujer más libre, que quizá de las mujeres más libres que ha pasado sobre la faz de la tierra, pues ella escribe lo que piensa y siente. ¿Y qué pasó?
que el censor tachó íntegra en el autógrafo teresiano que está en el Escorial esta apología de la mujer y ya no pasó a la siguiente redacción del libro. En el Códice de Valladolid está totalmente suprimida. No hay que enfadarse con el censor, que era un buen amigo de la santa, pero lo que quiso hacer fue protegerla. Porque si los inquisidores cogen ese texto, la degüellan, vamos. Entonces lo tachó por protegerla, ¿vale? Porque hay gente que se enfada con el censor y el censor, el pobre, lo hizo por bien. El manuscrito primero sigue ostentando todavía hoy el enorme borrón, en el que poco a poco va prevaleciendo la tinta de la autora sobre la tachadura del censor. Yo no lo he visto, pero me encantaría leerlo. Parece ser que en el Códice del Escorial el censor tachó en borrón o bien para que no se leyera, lo que es una tachadura, ¿no? Para que no se pudiera leer. Y así ha estado, y así se lo entregó a la santa. Y la santa, cuando redactó el segundo códice, el que actualmente está en Valladolid, pues esa parte, evidentemente, pues estaba tachada, pues no la puso. Pero el códice, después de siglos guardado y conservado en el Escorial, la tinta de después, lo que pasa con la tinta a veces, se ha ido haciendo traslúcida y se ha podido leer por debajo de la tachadura la tinta original de la santa y lo que ella ponía. De este episodio nos interesan dos cosas: el porqué del borrón del censor y qué contenía el pasaje tachado. Esto era, como os digo, el capítulo 4 del libro. Contenía una oración de la Santa Madre al Señor en nombre del pequeño grupo de monjas de San José, ¿no? En el capítulo anterior les había propuesto, lo que acabamos de ver, el capítulo 3, como ideal vivir y orar por la Iglesia en tiempos tan recios. Y ahora, terminado ese capítulo, le viene a la mente la objeción que entonces estaba en boga. No es un atrevimiento proponer un ideal tan grande a un grupo de mujeres. Porque el ideal que ella propone del castillo, de la guerra, de pelear, orando, tal y cual, a ella misma dice, no es una temeridad pretender eso para un grupo de mujeres. No es demasiado grande para nosotros, ¿no? Entonces, esto es como Juan Palomo, yo no quiso, yo lo pongo, ella pone la objeción y ella va y se la contesta. Y se lo tacharon todo. La respuesta a la objeción la hace orando. Orando como ella suele dialogar, es decir, dialogando con el Señor y casi clamándole a Él. Con absoluta espontaneidad y libertad, diciéndole a Jesús su profundo rechazo por el machismo imperante del ambiente. Eso fue un atrevimiento de una mujer en el siglo XVI que no tiene nombre, vamos, ni antecedente en la Iglesia. O sea, fue un atrevimiento supremo. Y menos mal que el censor lo tachó, porque si no Santa Teresa no hubiera escrito más, ¿eh? La cepillan en marcha, vamos. Incluyendo en este rechazo una alusión audaz a los jueces de la Inquisición. Todos varones y siempre recelosos de las mujeres. Fueron condenadas en la Inquisición muchas más mujeres que hombres. Lo cual también es signo del machismo imperante en el ambiente. O sea, de los condenados en la Inquisición hubo muchos hombres, pero hubo muchísimas más que eran mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Fue esta alusión, entonces, tan peligrosa, lo que tachó despiadadamente el censor del libro, probablemente el gran amigo de la santa, don García de Toledo. Lo tachado no pudo ser leído por Fray Luis de León, que, como sabéis, fue el que se encargó de preparar la edición príncipe de las obras completas de Santa Teresa. La edición príncipe es la primera edición de las obras completas. Fue Fray Luis el que recogió todo, hizo un prólogo y preparó todo para la impresión, ¿no? Para la edición. Y eso él no lo pudo leer porque estaba tachado. Fray Luis no tuvo noticia de ello en 1588. Solamente 3 siglos después lo descifró muy fragmentariamente, cuando empezó a transparentarse aquello en el códice, una tinta sobre la otra empezó a transparentarse y se pudo empezar a leer lo que ponía debajo, ¿vale? Otro editor de las obras de la santa, que era un tal Herrero Bayona, que en su casa le conocen a la verdad
de comer, en 1883, yo me malicio, que esto sería para el tercer centenario de la muerte de la Santa, haría una edición, porque murió en el tercer centenario, fue el 82, pues por ahí estarían haciendo algo. Y este hombre, Herrero Bayona, empezó a descifrar fragmentariamente trocitos que se empezaban a transparentar, ¿no?, en ese primer códice del Escorial. Y posteriormente, ya en el siglo XX, fue descifrado íntegramente con ocasión de la edición facsímil del Camino en la Ciudad del Vaticano en 1965. Y transcribimos a continuación el texto íntegro. En morado, yo he escrito en morado, porque en el libro donde lo he copiado está en cursiva, yo he escrito todo en negro y lo que allí está en cursiva, aquí lo he escrito en morado, está lo que habían tachado. Pero os lo voy a leer entero. Lo que habían tachado y lo que no habían tachado, porque es digno de ser escuchado, no tiene desperdicio, te llama la atención la lucidez, la valentía, la veracidad, porque daos cuenta que lo escribió una mujer sin letras, sin preparación teológica ni intelectual, con las justas leía y escribía, en el siglo XVI. O sea, la Santa Madre fue pionera en todo, hasta en esto. Y es que no tiene desperdicio, me ha parecido. Se dirige a Jesús, que es su gran confidente, ¿no? Y entonces le dice: parece atrevimiento pensar yo he de ser alguna parte para alcanzar esto. Confío yo, Señor, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo no quieren otra cosa sino contentaros. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Pues estaba vuestra Sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día de haber rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocida el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Cuando os pidiéramos honras, no nos honráis, Señor mío. Tacharon prácticamente todo, porque fue muy atrevida. Pero ella decía lo que pensaba. Probablemente lo tendréis todas, ¿eh? Pero entero. De una manera u otra lo tendréis, pero es que no tiene desperdicio, porque además la alusión a los jueces del mundo no está hablando de los jueces civiles, sino de los jueces religiosos, los inquisidores, que como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. O sea, ella habla con muchísima claridad. Todo eso fue tachado porque si ahora mismo nos sorprende y nos resulta fuerte, en aquel entonces, pues no sé, no la detuvieron porque Dios no quiso. Porque el libro que fue la Inquisición fue el de la vida. Si llega a esto, pues no sale viva del evento, ¿no? Pues esta es nuestra madre. O sea, en este párrafo refleja muchísimo la energía de carácter, la sinceridad. Porque ella no falta el respeto a nadie, no insulta a nadie, pero dice la verdad, no se calla.
Y eso nos tiene que hacer mucho pensar cómo era ella y cómo tenemos que ser nosotros, ¿no? Y bueno, y esto es lo que ya antecede al capítulo 4. Y al capítulo 4, después de los 3 primeros capítulos del camino, el capítulo 4 empieza propiamente a hablar de la oración y de lo que es necesario para poder orar, ¿no? Y nos introduce en lo que son las virtudes